Segunda parte. Para una muestra de 50 participantes hemos obtenido los siguientes resultados tras comparar chicos y chicas en autoestima. Hemos de completar las celdas sombreadas. Para ello no es necesario ni SPSS ni la base de datos, porque de hecho no tenemos acceso a ella. Lo que necesitamos es tener clara la relación entre los diferentes conceptos. Aquí tenemos la tabla resultado de una prueba T de comparación de medias. Son dos medias independientes con la media para las mujeres. La media para los hombres la tenemos sombreada. Tenemos la media total. Una opción sería, sabiendo cuánto vale la media total y cuánto vale la media de las mujeres, a partir de ahí podríamos calcular, pero hay un modo más sencillo. Si nos informa aquí que la diferencia de medias es menos 1,92 y tenemos la media de origen de las mujeres, podemos llegar a cuál es la media de los hombres. El requisito es que se lleven 1,92 puntos en autoestima. La duda que podemos tener es si es la media de los hombres o la de las mujeres la que tiene que ser superior. Teniendo en cuenta que la media redondeando de las mujeres es 20 y la media global, tanto de hombres como de mujeres, es de 21, la media de los hombres no puede ser 20 menos 2, porque la media redondeando de un 18 y un 20 no podría dar una media global de 21. Por tanto, la media de los hombres tiene que estar por encima de la de las mujeres. Nos piden también que completemos información relativa al límite inferior del intervalo de confianza. Aquí la propiedad que tendremos que aplicar es la de simetría. La idea de que la estimación puntual de la diferencia de medias está centrada entre el límite inferior y el límite superior. Si la diferencia de medias redondeando es de menos 2, para llegar hasta el límite superior, desde menos 2 hasta un más 2,4, ha tenido que subir 4 puntos y un poco más. Por tanto, el límite inferior será de nuevo empezar de un menos 1,92, de un menos 2, y esos 4 puntos largos que he tenido que subir, que he tenido que sumar hasta llegar a este límite superior, los tendré que bajar. El límite inferior estará aproximadamente en menos 6 y pico. Con esta información, de momento, lo que yo ya sé es que no va a resultar estadísticamente significativo, porque el intervalo de confianza tiene incluido dentro de sí el valor de 0. El intervalo de confianza nos dice que un valor plausible, un valor verosímil de diferencia sería la no diferencia. Veremos más adelante cuál es el valor específico de la significación a partir de la prueba T. Nos piden la R. Tenemos la R cuadrado. Si yo sé cuánto vale un valor al cuadrado, para llegar al valor original, la operación matemática resulta sencilla. Tenemos aquí una significación. Es la significación de la tabla de la ANOVA. De aquí en adelante ya estamos en un modelo de regresión. El eje del ejercicio es la idea de que una comparación de medias, una variable numérica con dos grupos, se puede realizar tanto a partir de una prueba T de muestras independientes como a partir de una regresión lineal. Esta significación de aquí, la de la tabla de la ANOVA, lo que nos está planteando es si hay base para afirmar que se puede reducir de forma estadísticamente significativa el error de pronóstico, el error al pronosticar autoestima, gracias a conocer la información del sexo de los participantes. Y nos está diciendo que no hay base para considerar que se reduce el error de forma estadísticamente significativa. Si no se puede reducir el error, si el sexo no consigue ayudar a pronosticar la autoestima, esto es indicación de que no hay diferencia de medias entre grupos. Si yo pudiera pronosticar autoestima a partir de sexo, sería porque habría diferencia entre grupos. La no diferencia entre grupos inevitablemente supone la incapacidad de reducir error de pronóstico a partir de la variable categórica.
Por tanto, esta significación tiene que coincidir plenamente con esta de aquí. Es el eje del ejercicio, la idea de que es equivalente una prueba T a través de, por ejemplo en SPSS, analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, que a través de analizar regresión lineal. Estas sumas de cuadrados, en un momento las completamos, nos centramos en la tabla de los coeficientes. Empezamos por la significación, que es de lo que veníamos hablando. Aquí nos preguntaba, ¿hay base para afirmar que reducimos el error de pronóstico, que nos ayuda a pronosticar? Aquí nos plantea, ¿hay base para afirmar que hay diferencia entre grupos? Y aquí nos plantea, ¿hay base para afirmar que la recta de regresión no es plana? Cuando yo estoy pronosticando el valor de una variable numérica, en este caso la autoestima, a partir de una variable categórica, en este caso el sexo, los pronósticos que yo hago son la media de cada uno de los grupos. ¿Cuál es el mejor pronóstico para las mujeres? La media de las mujeres. ¿Cuál es el mejor pronóstico para los hombres? La media de los hombres. Esos pronósticos de medias por grupo son los que van a hacer mínimo el error cuadrático residual. Si no hubiera diferencia entre grupos, necesariamente no podría haber pendiente en la recta de regresión. Si la recta de regresión es plana, por tanto yo no puedo afirmar que estoy reduciendo el error. Es por ello que la pregunta de si hay diferencia entre grupos en media, la diferencia de si reduzco el error de pronóstico y la pregunta de si la pendiente es plana, en realidad es la misma pregunta y en términos de significación tiene que llevar al mismo resultado. Veíamos que en regresión lineal simple, y en ese caso nos movemos, el coeficiente tipificado beta, las betas coinciden con la correlación de Pearson, valor que tenemos por otro lado, aquí. La única duda que podemos tener es que en un modelo de regresión la R y la R cuadrado necesariamente son valores positivos. Por eso se expresa con una R mayúscula y no con una R minúscula. ¿Por qué siempre son valores positivos? Porque en regresión lineal simple sí que habría una posibilidad de ponerle signo. Pero imaginemos el caso de que fuera regresión lineal múltiple. Podría tener varios predictores, varios coeficientes, con signos distintos, unos positivos y otros negativos, y por tanto, ¿cuál tendría el signo que tendría que atribuir a la capacidad de resumen total, de predicción total, numerada, cuantificada a partir de la R? Ante esa ambigüedad de qué signo asignarle, se opta por que estos dos de aquí, en un modelo de regresión, siempre son positivos. En este caso, ¿qué signo tendrá? Será cuestión de valorar si para pasar del grupo marcado como ceros, que son las mujeres, al grupo pasado marcado como unos, que son los hombres, si yo he tenido que subir o bajar en términos de media. Y eso me determinará si la correlación, esto es en este caso de regresión lineal simple, beta, es R o menos R. Ya tendría, por tanto, este también de aquí y la significación. Los coeficientes. Yo lo que voy a tener es un modelo donde voy a pronosticar autoestima a partir de la variable sexo. Yo voy a tener la variable autoestima pronosticada a partir de B0 más B1 por sexo. Sé, porque es la misma base de datos que en ejercicios previos, que las mujeres están marcadas como 0 y los hombres están marcados como 1. Por tanto, para el caso de mujeres, la autoestima pronosticada, ¿en qué ha de quedar? Si sexo vale 0,
La autoestima pronosticada queda únicamente en B0. ¿Y cuál decíamos que es el mejor pronóstico para las mujeres? La autoestima media de las mujeres. Por tanto, ¿qué es B0? En términos generales, B0 es la media del grupo marcado como ceros. En este caso particular, es la media en autoestima de las mujeres. Ese valor lo tengo. ¿Y qué es B1? Veámoslo de nuevo a través de un programa puntero como es el Paint. Yo tengo los hombres y voy a ver en qué se me queda el modelo de regresión. La autoestima pronosticada para los hombres, en este caso, sabiendo que sexo vale 1, se me queda en B0 más B1 por 1, esto es B1. Y con la lógica que aplicábamos anterior, ¿cuál es el mejor pronóstico para los hombres? La autoestima promedio para los hombres. Tengo, por tanto, que B1 es la diferencia entre la autoestima pronosticada para las mujeres, la autoestima pronosticada para los hombres. En términos más generales, B1 es lo que es necesario cambiar el pronóstico del grupo marcado como ceros para llegar al pronóstico del grupo marcado como unos. En otras palabras, B1 es una diferencia de medias. Para determinar el signo que ha de tener B1, me sitúo en el grupo marcado como ceros, miro cuál es su media y valoro si para llegar al grupo marcado como unos, en términos de pendiente, tengo que ir hacia arriba o tengo que ir hacia abajo, si tengo que aumentar la media o la tengo que disminuir. Por tanto, B1 es una diferencia de medias. Yo tengo la media del grupo marcado como ceros, yo tengo la diferencia de medias. El punto a determinar es cuál es el signo que ha de tener aquí. Si es un menos 1,92 o es un más 1,92. El intervalo de confianza, si lo que hemos estado diciendo es que en realidad evaluar una diferencia de medias a partir de una prueba T, esto es, a partir de una tabla como esta en SPSS o a partir de una regresión, esto es, una tabla como esta, es equivalente. Si esto recoge la diferencia de medias, el intervalo de confianza, la diferencia de medias, tiene que ser calcado, tiene que ser el mismo que encontrábamos previamente, porque en realidad son la misma cosa. De nuevo, hay que aclarar si esto irá desde, como veíamos antes, desde un menos 6 hasta un más 2,4, redondeando, o al contrario, el intervalo de confianza se habrá movido en espejo e irá de un menos 2 a un más 6. Para ello, de nuevo, necesito valorar cuál es el signo de B1. Ya solamente me quedaría por ver cómo obtener la suma de cuadrados. Para ello, voy a ver cuál es la definición de la suma de cuadrados. Empiezo por la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total, y yo os recomiendo que vayáis quedándoos con el concepto, porque eso os evitará dependencias de apuntes y por tanto tiempo de cálculo y reducirá inseguridades. Si la suma de cuadrados total es el error acumulado, el error cuadrático acumulado cuando yo asumo que todo el mundo es como la media. ¿Y por qué entiendo que todo el mundo es como la media? Porque no estoy utilizando ninguna variable predictora. Es el sumatorio de asumir que todo el mundo es como la media. ¿Por qué? Porque mi mejor apuesta a falta de predictores es considerar que la gente es como la media. Veamos otra fórmula que debería resultarnos conocida a estas alturas, la varianza de I. La varianza de I
Es una idea muy similar, tan similar que veamos qué es lo que ocurre con el numerador. Con más o con menos gracia, a la hora de dibujar, el numerador es el mismo, porque la varianza de i es un modo de cuantificar el error de asumir que todo el mundo es como la media. La varianza no es solamente una medida de dispersión, es una medida de error de pensar que todo el mundo es como la media, con la salvedad de que yo estoy teniendo en cuenta que he de valorar el número de observaciones, porque si no, a mayor número de observaciones, mayor sería la varianza, aunque la dispersión fuera pequeña. La varianza de i, por tanto, es la suma de cuadrados total dividido entre n menos 1. Me voy hacia otro lado, la suma de cuadrados total es la varianza de i multiplicada por n menos 1. ¿Y tengo la varianza de i? Tengo la varianza de i. Recuerdo que i es la variable dependiente y es el error de asumir que todo el mundo es como la media porque no tengo ningún predictor. ¿Qué variable hace de i? La autoestima. Yo no tengo la varianza tal cual, pero tengo la desviación típica. Si elevo la desviación típica al cuadrado, llego a la varianza. ¿Por qué estoy cogiendo la total? Porque si yo cogiera o bien mujeres o bien hombres, ya estaría incorporando información de la variable sexo, ya estarían interviniendo predictores. Esta es la que corresponde porque es a falta de información. Ya podría calcular la suma de cuadrados total. ¿Y qué más sé? Tengo información de la r cuadrado, ya habré obtenido la suma de cuadrados total. ¿Y qué es la r cuadrado? Es una evaluación de en qué medida yo consigo reducir el error de pronóstico al tener en cuenta los predictores, al tener en cuenta la o las x. Esto también se llama coeficiente de determinación. Entonces, ¿cuál es el indicador de error que yo dejo de cometer gracias a tener en cuenta las x? A eso lo llamamos suma de cuadrados de la regresión. La suma de cuadrados residuales es el error que sigue estando. La suma de cuadrados total lo podemos entender como el error de partida, el error antes de incorporar x. Si yo lo que estoy intentando con la r cuadrado es llevar a porcentaje ese error, porque un número absoluto es poco informativo, ¿qué voy a hacer? Tener en cuenta cuánto error he conseguido reducir, la suma de cuadrados de la regresión dividido entre la suma de cuadrados total. Este valor lo tengo, este valor ya lo he calculado, podría llegar al siguiente. Y finalmente lo que me quedaría es la idea de que las sumas de cuadrados guardan una relación, que de nuevo os animo a que le deis una vuelta para ver que esa relación se os debería hacer más o menos clara. Si yo tengo un error de partida, que es la suma de cuadrados total, tengo un error que he conseguido que desaparezca, que he conseguido explicar, y tengo un error que sigue estando. El error que queda y el error que explico, sumados, me dan el error de partida. Y teniendo en cuenta estos elementos de el tema de comparación de medias a partir de la regresión, quedaría resuelto la segunda parte de esta práctica.